Como siempre, bienvenidos, bienvenidas a este espacio Género en Sintonía que va por todas las plataformas de UFOR Medios, la radio, por supuesto, que es donde nos están escuchando ahora. También después vamos a subir este capítulo a YouTube. También lo pueden ver en UFRO TV durante la semana. La idea es que estos contenidos también puedan estar en todas las plataformas para toda la gente, horario y también audiencias distintas. Y sobre todo en los temas que tratamos en este espacio, que también queremos que no sean solo de nicho, sino que también sean transversales para poder conversar, analizar, etcétera. Entonces, como siempre, estoy acompañada con una investigadora, esta vez del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, Angélica Cabezas, académica de la UFRO. Ella es doctora también y forma parte del Laboratorio de Salud, Equidad y Cultura de la misma universidad, y sus temas principales de trabajo también tienen que ver con enfoques inclusivos y culturales situados en esta investigación, en investigaciones postdoctorales, ¿no? Sí. Pero principalmente, bueno, primero saludarte, Angélica, Hola, sí, y muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias porque es la segunda vez que conversamos de este Sí, tema, pero ha pasado tiempo, ha pasado tiempo ha y pasado un tiempo. ha pasado mucho también en términos de la investigación y cómo hemos ido avanzando. Así que Sí, qué bueno estar aquí para poder contarte exacto, que esa es también. la idea. Sí, Hacer como seguimiento también de lo que nos contaron algunas sí, investigadoras hace un año, año y medio, porque además hay que decirlo que la investigación son procesos lentos, no es algo como que, incluso en las ciencias sociales también, exacto. o Que eso a sea, veces es algo que cuesta hacer entender cuando uno está buscando financiamiento mm, para las investigaciones. Es complicado hacer entender por qué tiene que ser un tiempo largo o por qué las investigaciones, en particular sobre lo que vamos a conversar hoy día, exacto, necesita mucho cuidado sí. de las personas que están participando. Entonces eso a veces es un poco Eso no se complicado. entiende del todo. Bueno, y yo me acuerdo que cuando nos reunimos hablamos también de esta investigación que tú estabas iniciando, sobre, es como un mapeo, voy a tratar de traducirlo porque está en inglés, el mapeo de el estigma, ¿no? Y la resiliencia de mujeres con VIH en la región de la Araucanía. No sé si Sí. lo resumí bien en el título. Sí, lo único que faltaría ahí incorporar es que el trabajo que estamos haciendo de mapear el estigma de las historias de vida de mujeres que viven con VIH en la región, lo estamos desarrollando a través de métodos de arte y multimodales. Exacto. Y ahí es donde también han habido varias novedades de tu trabajo, pero ¿cómo va? O sea, tú me decías que parte importante o lo más complejo en algún momento es también poder, eh, antes de llegar incluso a la investigación misma, o sea, siempre hay procesos previos, Sí, pero además es un tema que me imagino que no es fácil de abordar para las mujeres que quieren participar o no en una investigación sí, sobre este tema, ¿no? sí. O sea, hay muchos obstáculos o hay muchos desafíos más bien en tratar de llevar adelante un proyecto como con estas características, porque por una parte, en términos legales, existe una ley Mm, del VIH que protege la confidencialidad de las personas que exacto, están participando, entonces no es tan fácil acceder. Y esa ley tiene muchas implicancias en términos de, por ejemplo, el paso por los comités de ética, como ujú, en mi caso el proyecto se demoró casi 10 meses en ser aprobado. No porque tuviera en particular algo que fuera desafiante, porque estamos mirando cómo es que la gente vive con una enfermedad, ¿no? Hay muchos proyectos de ese estilo, pero este es un proyecto que se desarrolla en función del VIH. Entonces hay ciertas consideraciones que son sociales, contextuales, mm. que son muy importantes y entonces es también relevante poner en práctica también algunas estrategias de cuidado. ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Y qué es lo que se va a desarrollar en el proyecto? No es una cuestión menor. No estamos hablando aquí de hipertensión o de Exacto, diabetes, que son temas que uno puede tratar el domingo en un almuerzo familiar exacto. sin ningún Que en el fondo problema. socialmente, si alguien puede preguntar o contar incluso, hoy no, yo soy hipertensa, no, yo Claro. tengo diabetes, pero claramente la carga Ujú. que tienen, a lo mejor decir, no, yo tengo VIH. Claro. Y ahí es donde también más a ratito vamos a hablar de eso, que hay Sí, muchas cifras que no se conocen, hay gente no exacto, diagnosticada hoy día, por exacto. ejemplo. Exacto, sí. Bueno, volviendo al tema de los desafíos, uno de los desafíos era llegar a estas mujeres Mm, también. ¿Cómo llegamos a ellas, no? Eh,
el servicio que atiende aquí en la región a la mayor parte de las mujeres que viven con VIH, ellos no pueden revelar identidades por más que uno tenga la aprobación de un comité de ética, ¿no? Entonces ahí había también un proceso que había que resolver. Y por otra parte, bueno, probablemente toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, va a decir, pero yo no conozco a nadie. Estoy segura que sí conocen a alguien, solamente que no lo saben. Por lo mismo que tú comentabas, ¿no? Que está todo este estigma social asociado al VIH. Entonces, es difícil hablar sobre sus experiencias porque hablar sobre sus experiencias, que pueden ser muy complejas en algunos casos, implica revelar un diagnóstico. Y esa revelación del diagnóstico tiene muchas consecuencias en su trayectoria de vida. Entonces, no es una decisión menor. Y por eso el proceso de investigación tenía que ser muy cuidadoso, muy cariñoso, por decirlo de Mm. alguna manera, Y ¿no? ahí como también el trabajo interdisciplinario es importante, ¿no? O Claro que sí, sea, también hay otras consideraciones que hacer, ¿no? ¿Qué pasa también con, dices tú, el tema de la autoestima, la confianza, claro. el atreverse? Sí. Eh, También me imagino que no sé si ellas se conocen. No, ellas no se No se conocen. conocen. Ah, ya, cuéntanos eso. A pesar de que en muchos casos lo desean, Ya. me lo dicen. Me gustaría conocer a otra persona, a otra mujer que esté viviendo algo parecido a lo que yo estoy viviendo. Eh, pero hay mucho temor en poder encontrarse. ¿Qué pasa si voy a una sala donde me está esperando alguien que comparte la misma Mm, experiencia, pero una persona que yo conozco o una persona que conoce a mi marido? ¿O qué pasa si es la mm, profesora de la escuela sí. de mi hijo? ¿No? Entonces hay mucho temor. Em, y ahí otro elemento importante es que entender también que estas experiencias en muchos casos son experiencias que han cambiado la vida de estas mujeres, ¿no? Sabemos que por las cifras que se manejan aquí en el hospital, em, que las mujeres llegan a tener su diagnóstico de VIH en dos momentos cruciales de la vida. Uno, cuando están gestando, por estos controles, digamos, Mm, que se tienen que hacer las mujeres, uno de los exámenes que se hacen es el del VIH. Entonces es ya, obligatorio, de hecho. exacto. Sí. Entonces ya ese es un momento particular de vulnerable, ¿no? Donde la mujer está cambiando todo en la vida. Entonces ese es uno de los momentos. Y el segundo momento es que muchas veces ellas llegan a las salas de emergencia por otro tipo de patologías, porque su cuerpo está Ujú. muy debilitado y han pasado mucho tiempo con el virus en su cuerpo. Entonces, el que hayan estado tanto tiempo con el virus en su cuerpo hace que todo su sistema inmune se deteriore muchísimo y por lo tanto se empiezan a enfermar de otras cosas. Y esas otras patologías que las afectan les pegan muy fuerte. Entonces llegan a las salas de emergencia y en las salas de emergencia, en las urgencias donde muchas veces son diagnosticadas. Wow. Entonces hay ahí un shock súper Sí, fuerte claro. a la vida. Entonces son experiencias muy complejas de contar a veces porque otro elemento importante es que ellas llegan al mundo del VIH habitualmente a través de sus maridos o sus parejas estables. Sí, son mujeres que en muchos casos han tenido una sola pareja sexual en su vida y a través de esa pareja sexual han llegado al mundo del VIH, ¿no? Entonces es un shock también emocional, cultural, emocional, social, como que atraviesa todas Mm, las dimensiones de la vida. Entonces ahí era muy importante lo que tú destacabas recién, ¿no? El trabajo interdisciplinario. Habitualmente en las investigaciones a lo que estamos acostumbrados y acostumbrados es a que todo se traduce en palabras, ¿no? Pero en muchos casos las experiencias son tan profundas que necesitamos de otros elementos para poder explicar lo que nos pasó o para poder explorarlo. A veces no necesitamos explicar, sino que explorarnos, acercarnos un poco a eso que hemos tenido por mucho tiempo callado, ¿no? Como es el caso mm, de las mujeres que están en el proyecto. Entonces ahí vienen muy bien todos estos otros formatos que son formatos más vinculados al mundo del arte, que son la fotografía, el video, los paisajes sonoros, el textil, ¿no? Y entonces ahí se abre un campo co-creativo, es un espacio donde se pueden contar historias sobre lo que pasaron, pero también lo que imagino en el futuro o especular sobre posibilidades, ¿no? mm.
tú viniste hace casi 2 años, si Sí. no recuerdo, a conversarnos de esta investigación que estaba iniciándose, que es para recordarle a quienes a lo mejor se vienen sumando ahora, es, digamos, conocer también un poco la realidad, la resiliencia de mujeres que viven con VIH, pero también incorporando, como bien decías tú antes de irnos a la música, otros elementos incluso desde el arte, ¿no? Mm. Cómo ir explorando esta realidad, no tanto para conseguir números, ¿no? Como las cifras, sino es que ver cómo viven las mujeres con VIH en nuestra región. Diste un dato importante, una que entre ellas no se conocen, Sí, no ¿sí? se Por lo que conoce. tú ya nos explicaste. Em, por ende, también me imagino que llegar a explorar estas, o en el fondo que ellas lleguen a contarte de a poco cómo lo viven a través, digamos, de las herramientas del arte que tú nos vas a ir comentando, también son procesos para ustedes, digamos, del equipo bien importantes, de cómo enfrentarlo, de cómo llevarlo, de Sí. cómo abordar. Sí. Un elemento que tratamos de utilizar mucho es tratar de hablar sobre imágenes. Entonces, cuando estamos en estos procesos Ujú. co-creativos que pueden hablar de temas o de eventos de su vida que pueden ser muy complicados, como por ejemplo el momento en el que abren su diagnóstico por Por primera primera vez. vez frente a la familia, por ejemplo, eh, que muchas veces las respuestas que reciben no son las mejores, ¿no? No son las más apropiadas, por decirlo menos. Ujú. Es que al poder utilizar estas otras herramientas, permitimos abrir un espacio donde ellas puedan incorporar sus imaginarios, no solamente describir lo que pasó, sino que incorporar los imaginarios también a la conversación y por lo tanto también se pueden abrir espacios sobre lo posible, lo que a ellas les hubiera gustado que sucediera. Pero también ahí se pone acento sobre las estrategias de resistencia que tienen ellas, porque ellas tienen estrategias de resistencia. Más allá del silencio, el abrir el diagnóstico es solamente una parte de poder quizás tener espacios para encontrar sentido con otros, pero en verdad ellas sí tienen estrategias de resistencia y desarrollan estrategias que son muy fuertes, que les permiten continuar, pararse frente a una familia y continuar la vida y facilitar la vida, sostener la vida. Las Mm. mujeres sostienen la vida bueno, en Chile y en particular en esta región, ¿no? Donde hay tantas dificultades a veces. Y ahí, ¿cómo se integra, digamos, estos elementos? Por ejemplo, a través de talleres textiles, como bien decías tú, de la fotografía o la creación de imagen. Y algo que tú mencionaste que es la co-creación. ¿Cómo podemos explicar ese proceso? La co-creación es básicamente facilitar un espacio en el cual nos ponemos de acuerdo Ujú. sobre lo que vamos a hacer, establecemos ciertos límites y empezamos a conversar sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la conversación no es dirigida, yo no les hago necesariamente preguntas sobre a lo que a ellas les pasó. Ajá. Ellas cuentan lo que quieren contar a través de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, se va a producir una foto. Vamos a hacer una foto que se va a llamar el momento en el que le dije a mi familia, ok, ¿cómo va a ser esa foto? ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener en esa foto? ¿Vas a estar tú en la foto o no? ¿Va a aparecer una parte de tu cuerpo o no? ¿Cómo es que se construye ese artefacto? Mm. Ahí es donde, en esa conversación es donde ocurre el proceso Ok. co-creativo. Nos encontramos a tratar de clarificar cómo es que se va a ver. Y entonces ahí van apareciendo ciertas narraciones, pero ellas tienen mucho más control sobre lo que están diciendo porque no hay necesariamente preguntas dirigidas sobre los Exacto. eventos biográficos. Es más bien una conversación sobre lo que vamos a hacer. Y también por todo estos trabajos que son parte también de la investigación, tengo entendido que recibieron un reconocimiento de la Asociación Europea de Antropología, ¿cierto? No sé si es por particularmente En- por este Es por un trabajo. trabajo anterior, porque yo ya llevo trabajando en el mundo del VIH como Ujú. más o menos como 12 años. Y entonces el trabajo anterior que hicimos fue con hombres en Santiago, que es una situación completamente distinta. Diferente. Estamos en el mismo país, pero son experiencias completamente diferentes. A pesar de que, claro, estaban ya, existía la ley del VIH protegiendo la confidencialidad y todo, era mucho más fácil acceder
a las personas que quizás se pudieran interesar en participar en el Ujú. proyecto. Pero también había una cuestión que es radicalmente distinta, y que hace que las experiencias de las mujeres acá en la región sea aún más compleja. Y es que en Santiago hay disponibilidad de espacios donde tú te puedes juntar con un otro que también vive con VIH y conversar sobre esa experiencia de manera libre, ¿no? Y si tú no quieres participar porque tienes algún temor o hay algo que te Ujú. preocupa, puedes encontrarte por teléfono, se pueden encontrar maneras, ¿sí? Hay espacios de referencia. Aquí en la región no hay ningún espacio de referencia para las personas una vez que ya recibieron su diagnóstico. Hay espacios anteriores que tienen que ver con la prevención, con el testeo, pero luego de eso es cuando aparece lo que se conoce en la literatura como la disrupción biográfica. Es decir, vamos por una línea, nuestra vida va por una línea y creemos saber lo que va a pasar o más o menos adivinar, anticipar algunas cosas, y esa trayectoria se Se rompe. rompe con algo, Se con rompe un... con un diagnóstico, se rompe con la aparición de la idea de muerte, con el estigma, con la preocupación. Como te comentaba aquí, la mayoría de las mujeres llegan al mundo de VIH a través de sus maridos, se reconfiguran familias, se distancian personas. Em, Hay ausencia, ocurren ausencias, aparece el temor, ¿no? Entonces, es súper importante, sabemos que es súper importante, algo que todas hacemos. Cuando tenemos un problema y necesitamos como encontrar claridad o clarificar nuestras ideas, lo que hacemos es que llamamos a una persona de De confianza, ¿no? nuestra Eso es lo que confianza, hacemos. sí. Y ahí tratamos en esa conversación de entender qué es lo que va a pasar nuevamente. Pero cuando tú no tienes esos espacios porque no puedes hablar sobre lo que te pasa, ese proceso de dar sentido a la vida nuevamente se hace mucho más complicado. Entonces esa es una cuestión fundamental. Aquí no hay esos espacios y sería ideal que se pudiera abrir, pero como te cuento, las mujeres que están en el proyecto, si bien tienen el deseo de conocerse, Ujú. todavía no se atreven. Y que las entiendo, ¿no? O sea, Absolutamente. obviamente se entiende por qué no, pero sería ideal que existiera un espacio seguro para que ellas pudieran ir y conversar y decir, ah, mira, a ti también te pasó Mm. esto, wow, no estoy sola. Que ese es un momento radical después del Iba a diagnóstico. hacerte esa pregunta con respecto a la sensación de soledad, porque como hablábamos, decir tengo hipertensión, tengo diabetes, ¿cómo te fue en el doctor? No, o en el médico, oh, el de colesterol lo tengo alto, pero no es lo mismo, No es lo sin mismo, duda, no lo es que lo hablabas mismo. tú de cómo se rompe tu línea de tiempo, tu vida, con un diagnóstico de VIH. Ujú. No es lo mismo, o sea, es increíble que estamos a 40 años del inicio de esta pandemia de VIH y todavía es tan complicado hablar sobre el Mm. tema, ¿no? Y Eh, en esta región también que es bien conservadora. Esta región que es muy conservadora en particular nos hace mucho más fácil el poder abrir estos temas. Y entonces, eh, volviendo a tu pregunta, claro, muchas mujeres lo que sienten después del diagnóstico es, por una parte, esta reconfiguración de la vida Ujú. nuevamente, y que se encuentran muy solas desde el no poder conversar sobre lo que les está pasando, pero también muy solas desde la perspectiva material. Y cuando estoy hablando de lo material, no me estoy refiriendo a lo económico, Sí, me sí, estoy refiriendo a la cantidad de personas que están al lado, a las redes de de apoyo, apoyo. ¿no? Eh, en algunos de los relatos, por ejemplo, mujeres cuentan que cuando reciben su diagnóstico, como te contaba, llegaron al mundo del VIH a través de sus parejas únicas, Estable. estables. Las mismas parejas las culpaban a ellas, ¿no? Eh, las familias las maltrataban cuando después ellas Contaban. contaban lo que les estaba pasando. Entonces ahí aparece uno de los hallazgos, un hallazgo súper importante que tiene que ver con la relación que hay entre VIH y violencia, ¿no? Habitualmente pensamos, y que esto es algo muy particular que ha aparecido acá, habitualmente pensamos que los entornos que están más expuestos a violencia o entornos más vulnerables son entornos que hacen que la persona esté en una posición de mayor riesgo para poder recibir un diagnóstico de VIH, ¿no? Para acercarse al VIH. Pero lo que hemos encontrado aquí en esta investigación es que
esa no es la única relación que hay entre VIH y violencia. También esa relación se puede invertir y el VIH se transforma en catalizador o en acelerador de violencia, porque las mujeres son maltratadas después de recibir su diagnóstico. O sea, no después de recibir su diagnóstico, una vez que lo revelan, Mm. reciben mucho maltrato. Entonces no es solamente que la violencia te acerca al VIH, sino que también el VIH te acerca a la violencia, ¿no? Y ese es uno de los hallazgos que estamos encontrando de manera consistente en todos los testimonios. Wow. Hay cifras también que hablan de, no sé si 20-25% de las personas diagnosticadas, al menos que se conocen, son mujeres, digamos, de pacientes con VIH, personas con Sí, VIH, son mujeres. Por lo tanto, cuando hablamos de que esta investigación no es solo la investigación, también es una realidad. sí. O sea, como te comentaba, estos son estimados porque no se sabe a ciencia cierta cuántas personas son las que viven Mm. realmente con VIH, porque hay muchas personas que todavía no reciben su diagnóstico. No se testean porque piensan, bueno, yo he estado en una relación monogámica por muchos años con la misma persona. Bueno, exactamente, cualquier persona que esté en relaciones sexoafectivas con un otro debiera testearse. Y entonces se estima que en Chile hay aproximadamente 91.000 personas, se estima. Eso es lo que estima ONUCIDA, ¿sí? Pero en verdad no se sabe a ciencia cierta. De esos 91.000 personas se estima que son 16.000 mujeres, pero todavía no se sabe. No llegamos a esos datos numéricos con certeza. Y en el caso de la investigación también, las realidades de esas mujeres son muy distintas. Te Sí, digo, por ejemplo, que hay representaciones de sectores geográficos o ¿no? Me sí, explico, de sectores macrozonas, sí, o sí, representación étnica, por ejemplo, sí, o edades. sí. Hay mujeres que viven en zonas urbanas, en zonas rurales, hay mujeres que se identifican como mapuche, otras que no se identifican como mapuche, hay mujeres muy jóvenes y hay algunas mayores, que- hay una en particular que tiene 65 años, o sea, personas que uno podría Mm. no necesariamente pensar, ¿no? Que viven con VIH. Entonces, representan un grupo bien variado de mujeres que están viviendo con VIH, aquí en esta región, ¿no? A pesar de que te decía al inicio de la entrevista, ¿no? Que las personas que nos están escuchando probablemente piensan, yo no Que no conozco a conocen a nadie, y nadie. probablemente sí Y tan conocen. menos una mujer. Exacto. Y ahí A justo, una señora claro, casada. te iba a preguntar por la diferencia, porque el trabajo anterior que mencionábamos que también había sido reconocido, tú decías, ese fue con hombres en Sí, Santiago, sí, ¿sí? Y ahí habían diferencias, me decía, obviamente, pero también el tema de no sé, de la apertura del hombre a contar, a participar en estos espacios, o de efectivamente revelar los diagnósticos, son un poco más abiertos que las mujeres, hay más temor de las mujeres, según la comparación de alguna manera que tú has sí. podido hacer en ambas investigaciones. O sea, hay distintas dinámicas en juego, Ya. porque, claro, hablar de hombres y hablar de mujeres es muy amplio, ¿no? Lo que sí es muy claro que quienes pertenecen a la comunidad LGTBQ+, tienen en verdad una mayor facilidad para poder abrir un diagnóstico, porque hay grupos que están disponibles, hay testeos, campañas de Ujú. testeo que se ponen a disposición, y hay grupos de consejería que están ahí disponibles. Pero en el caso de personas heterosexuales es un poco más complicado. O sea, todavía tenemos esta narrativa de que el VIH es una enfermedad gay, de alguna manera, Ujú. ¿no? Eh, y en Chile no estamos, a pesar de todas las leyes, ¿no? Las prácticas sociales se demoran mucho más tiempo que las leyes en poder entrar en vigor, ¿no? Y entonces todavía hay homofobia, todavía hay un conservadurismo grande que viene de una historia también vinculada a la iglesia, ahora con la emergencia también
de grupos de ultraderecha. También, digamos, ese panorama no nos está ayudando, ¿no? La verdad es que es un tremendo tema. Felicidades también creo yo, al equipo por interesarse por temas como estos, por decidir investigar, pero también desde un enfoque muy humano. Lo que tú decías, muchas veces se busca la cifra, la evidencia, porque para eso también es la ciencia, Mm, porque esto también es ciencia. claro, Pero en este caso también respetando la dignidad que suene, por favor, va a sonar feo, pero se entienda, del objeto investigado, sí, del sujeto sí, investigado, porque, porque no debe ser fácil, sí. O ¿no? sea, una cosa importante es que aquí no es solamente que estamos respetando la dignidad, Exacto. sino que también estamos destacando la agencia. O sea, estas mujeres se involucran en procesos creativos, son sus imaginarios los que empiezan a emerger, ¿no? Algunas de ellas nunca habían tenido ninguna posibilidad o se habían acercado al mundo del arte, digamos, ellas haciendo, ¿no? Y cuando se dan cuenta que son capaces de crear y que ahí también aparece una forma de resistencia, es un proceso muy, Mm. muy hermoso de mirar. Así que yo le agradezco de verdad a todas las mujeres que están participando en el proyecto y a toda la gente que nos ha facilitado también poder comunicarnos con ellas. Sí. Agradecer también tu tiempo. Esperamos seguir estando ahí haciendo seguimiento a lo que vaya a pasar, si es que de repente se abre una segunda parte de esta investigación más adelante, ir conociendo también un poco otras realidades que en el Sí, fondo son importantes, que además son situadas, son en este territorio. sí, Así que la doctora Angélica Cabeza, ella es investigadora del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. Particularmente estábamos hablando con ella también, ¿no?, sobre la realidad de estas mujeres con VIH, y cómo el arte también ha sido parte de una terapia, ha sido parte de esta agencia y estos elementos de resistencia para ellas. Muchas gracias por haber estado aquí en El Género en Sintonía. muchas gracias a usted por la invitación. Nos vemos a ustedes también, un abrazo, que estén súper bien y que tengan una buena jornada. Ya saben que estos capítulos los pueden revisar en todas las plataformas de Ufromedios, así que nos vemos. Chao, chao.